placer poder estar aquí reunidos con el único propósito de adorar a nuestro Señor y Salvador. En esta mañana vamos a dar inicio con una oración y después vamos a cantar unos himnos. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en este momento, Padre, queremos llegar delante de su presencia de la manera más humilde, primeramente dándole las gracias por este día y por esta oportunidad que nos permite de estar aquí reunidos con el único propósito, Padre, de adorarte en espíritu y en verdad. Le pedimos, Padre, que nos ayudas con una mente limpia, un corazón dispuesto para que podamos enfocarnos aquí en esta mañana. Le pedimos, Padre, que nos guías por medio de su Espíritu, especialmente, Padre, le pedimos que guías a nuestros hermanos que van a dirigir en los servicios, a enseñar las clases y las ceremonias, denles el entendimiento y denles palabras sencillas y fáciles de entendimiento para que podamos entender el mensaje de hoy. Le pedimos, Padre, que bendigas a todos mis hermanos que están aquí presentes. Ponemos en sus manos por aquellos que cualquier razón no van a poder estar aquí con nosotros. Pero le pedimos, Padre, que los guías y los guardas en todo momento. También, Padre, ponemos en sus manos a todas las peticiones que tenemos dentro de esta congregación. Usted sabe nuestras necesidades, Padre. Le pedimos que nos ayudas con cualquier cosa que necesitamos, conforme a su voluntad. Como siempre, Padre, le pedimos que nos perdonas por nuestras faltas y esos errores que a veces cometemos delante de su presencia. Ayúdanos, Padre, para mejorar y cada día crecer espiritualmente y poder ser un buen ejemplo, un buen cristiano. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Himno número 167. 167. Vamos a cantar la primera, segunda y las últimas estrofas de este himno. Los que aman Al Señor eleven su canción, que en dulces notas de lor, que en dulces notas de lor, ascienda su mansión, ascienda su mansión, acción caminamos, nuestra
bella mansión. Amén. Himno número 114. 114. El gran día viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final. Cuando justos y malos tengan, pues apartará. Esperemos el juicio final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. Día triste viene, muy pronto viene el gran día del juicio final. Cuando el pueblo rebelde reprobado ahí será, esperemos el juicio final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. El gran día viene, muy pronto viene, cuando Cristo vendrá en poder. Mas el gozo lo sienten los amados del Señor. Esperemos a nuestro Señor. ¿Están listos? ¿Están listos? La trompeta ya da la señal. ¿Están listos? Esperando el juicio final. Hermano Riva. Hermanas y hermanos, muy buenos días. Vamos a cantar un himno número 50. Te Rogamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te amamos, Jesús, y en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos Lord, Santos Consolador, que te llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos loa a la gran Trinidad,
Vamos a traer un estudio hoy de la esperanza viva. Como sabemos, ¿verdad? El Señor nos habla de la unidad del Espíritu en Efesios capítulo 4, verso 4 en adelante, ¿verdad? Hemos estado estudiando cuál es la unidad del Espíritu y como bien sabemos, en todo lo que habla, ¿verdad? De la unidad del Espíritu solo nos habla de uno solo cuerpo, ¿verdad? Nos habla de una fe, una sola esperanza. Y esa es la esperanza verdadera que el día de hoy, ¿verdad? Vamos a poder ver conforme a la palabra de Dios. Leamos en 1 Pedro, vamos a leer el capítulo del 1 al 3, capítulo 1, verso 3. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí, en estos versículos, hermanos, cuando empezamos a ver, la Biblia no dice nos hizo nacer, nos hizo renacer. Podemos entender claramente que la persona tiene que nacer de nuevo para renacer en el Espíritu. Por eso dice que nos ha dado una esperanza viva. Y eso nos habla de la esperanza viva, ¿verdad? ¿Cuándo la tomamos nosotros? ¿Cuándo venimos a esa esperanza viva? ¿Y cuándo tenemos esperanza? Cuando venimos al bautismo. Porque la Biblia dice, nos hizo renacer. ¿Y cuando renacemos de nuevo? Con el bautismo renacemos. Entonces dice, para esa herencia, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Para dónde es? En el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Este es lo que el Señor nos enseña, ¿verdad? Que para poder tener esta seguridad y esta esperanza viva que Él nos enseña, tenemos que renacer. El Señor habla, como les dije, ¿verdad? En Efesios 4:4 nos habla de la unidad del Espíritu y entre ellas está la esperanza. Y podemos ver también, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 13, verso 13, cuando nos habla del amor. Y dice que entre los tres, en el 13 dice que permanece la fe, la esperanza y el amor. Ahí entre los tres está la esperanza. Esta es la esperanza viva, ¿verdad? Que el Señor nos enseña para cómo nosotros podemos estar confiadamente en esa esperanza, guardando, ¿verdad? Para la venida del Señor, porque está reservada en los cielos. Cuando Jesús dijo, ¿verdad?, que Él se iba a ir, ¿verdad?, a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Esta es la seguridad, pero Él nos pide a nosotros obediencia, ¿verdad?, y a los que ya lo hicimos, los que ya estamos en el Señor, los que ya somos de la iglesia del Señor, debemos guardarnos de toda mancha, de todo pecado, ¿verdad?, para que también podamos nosotros estar seguros, porque no porque a veces ya nos bautizamos tenemos la seguridad, no, tenemos en todo tiempo tenemos que andar, ¿verdad?, cuidándonos de las cosas malas, del pecado, y por eso son estos estudios para que nosotros aprendamos. Vamos a ver unos versículos, ¿verdad?, de eso trata el estudio, en Segunda de Reyes, les voy a invitar a Segunda de Reyes, está en el Antiguo Testamento, después de Deuteronomio, todo eso está Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, el capítulo 18. Segunda de Reyes 18. Busquémoslo para que lo leamos. Segunda de Reyes 18. Vamos a leer el 5 y el 6. Aquí nos habla de un rey, ¿verdad?, de Ezequías, que en él, ¿verdad?, él no tuvo miedo, ¿verdad?, cuando él vino a ser rey.
Si leemos todo el capítulo antes, ¿verdad? Vemos que había mucha idolatría y él destruyó todo eso, ¿verdad? Dice el 5, 18:5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Se da cuenta que él dice que no hubo otro como él? Y que él dice que guardó los mandamientos de Jehová. Eso es lo mismo para nosotros, lo que hablábamos, ¿verdad? Que tenemos que guardar los mandamientos que Jesús nos ha enseñado por medio de los apóstoles, por medio del Espíritu Santo, nos ha dejado y nos ha hablado. Dice que Ezequías tenía 25 años cuando él llegó al reinado y reinó por 19 años. Podemos verlo aquí en el 1. En el 1 del 18:1 dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Ahí, hija de Zacarías. Este hombre no tuvo miedo, ¿verdad? En ese tiempo podemos ver, si leemos en el capítulo que está antes, los versículos que están antes, dice que ya la serpiente que Dios había hecho para los israelitas, que cuando le picara, ¿verdad? La serpiente que tenía que ver a la serpiente de oro que Dios mandó a hacer, ¿verdad? En el asta, y ya ya estaban idolatrando. Y él vino y desbarató todo lo que era idolatría, ¿verdad? Fue un hombre que le creyó a Dios y tuvo su esperanza, la esperanza en él. Es la misma esperanza que nosotros debemos tener hoy en día y lo tenemos aquí para poder tener, ¿verdad? Conocimiento. Salmo 25:15. El salmista David, ¿verdad? Nos habló mucho, pero vamos a ver los versículos en Salmo, en el 25:15. Ahí vamos a leer muchos versículos para estar viendo. Salmos 25:15. Búsquelo con calma. Salmo 25:5 primero. En el 5 dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. El salmista tenía y esperaba esa esperanza verdadera, porque él sabía que solo Dios, ¿verdad?, era el único que lo podía ayudar. Y por eso nos habla aquí claramente. Dice, encamíname de tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Nosotros como cristianos, ¿verdad?, es lo que esperamos, estar bien con el Señor para poder lograr esa esperanza y llegar hasta el fin, ¿verdad? Sea que nos muramos antes, o sea que el Señor venga, la seguridad que podemos tener en nosotros cada uno es de guardar nuestra esperanza, esa esperanza tener en el Señor. En el 39:7 más adelante, podemos ver otro versículo. 39:7. Adelantito está. En 39:7 dice, ahora Señor, ¿qué esperaré? Una pregunta. Mi esperanza está en ti. ¿Se dan cuenta? Ahora Señor, ¿qué esperaré? Dice el salmista. Mi esperanza, dice, está en ti. Esta es la única esperanza, hermanos, que por esa razón, como el día de hoy estamos viendo, ¿verdad? Esta es la fe, que todo el hombre de Dios le creyó a Dios, y por esa esperanza, ¿verdad? Guardando esa esperanza. Si leemos del 4, ¿cuál es la razón? Aquí son versículos conocidos que siempre hemos visto. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí,
Dice a mis días término corto y mi edad es como nada, nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recoja. La esperanza que el Señor nos enseña, como estamos leyendo aquí, ¿verdad? No está en las riquezas terrenales. Y no es malo tener, hay que entender, ¿verdad? Pero si nosotros ponemos, ¿verdad?, la mirada en lo terrenal, esa no es la esperanza viva. Porque nosotros dice, ¿verdad?, que no somos nada. O dice, ¿verdad?, que somos como la sombra de un árbol. Dice que en un rato estamos aquí, al rato se mueve. Dice la Biblia, estamos como la neblina. Hoy estamos, un ratito ya después no estamos, pero en el Señor somos eternos. Y esta es la esperanza que nosotros buscamos, como dice en el 7, ¿verdad? Ahora, Señor, dice, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti, porque Él sabía, ¿verdad?, claramente que aquí en la tierra no somos eternos. Podemos ver, hemos visto ejemplos, ¿verdad?, en aquel rico que hizo su granero, ¿verdad?, y el Señor lo bendijo, llenó el granero. Luego ya no cabía, ¿verdad?, él dijo que iba a derrumbar ese granero y iba a hacer otro más grande, y lo hizo. Y el rico lo llenó, ¿verdad?, llenó ese granero. Pero la esperanza de él no estaba puesta en Dios, estaba puesta en lo material, lo que Dios le hubiera dado. Es más, él ni se acordó, ¿verdad?, de decir gracias a Dios porque he llenado los graneros, sino que ¿qué fue lo que él dijo? Ahora sí, alma mía, regocíjate, dijo. Porque él dijo, yo nunca voy a terminar lo que tengo, voy a llenar el granero. Pero dice que en ese mismo rato escuchó una voz que dijo, necio, no sabes que hoy viene a pedir tu alma. Y lo que has prohibido, lo que has hecho, lo que has prohibido, dice, ¿quién será? ¿Quién la cosechará? ¿Quién la disfrutará? Así somos nosotros. Esto es una gran enseñanza. Si nosotros, miren, nosotros tenemos nuestros hijos, tenemos familia. Y si nosotros no le dedicamos el tiempo al Señor, el Señor no va a tomar el segundo lugar en nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar conscientes que el Señor tiene que tomar el primer lugar en nuestras vidas y para todo el tiempo. Nosotros, si no venimos, no le servimos al Señor, empezamos a hacer riquezas y nos morimos. A veces no queremos ni comer por no gastar, o muchas cosas que pasan. Hemos visto muchas cosas, ¿verdad?, para ejemplo, y nos morimos. Los hijos ya no valoran lo que nosotros hicimos, lo desechan rápido. Hemos visto muchos ejemplos, pero aquí es donde nosotros, ¿verdad?, todos tenemos que ir a una medida que el Señor nos dé, porque el Señor nunca nos va a dejar, en el Señor nunca nos va a faltar, ¿verdad? Cuando dice el contexto de las ofrendas, dice que cada uno de ellos, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a leer. Y luego dice, y poderoso Dios para que todo tenga lo suficiente, Dios les repartió, y su generación permanece para siempre. Esa es la esperanza que el Señor nos da. Que nosotros seamos obedientes en todo lo que Él nos deja, ¿verdad? Él nos pide de corazón, no obligatoriamente, porque este es lo que nos ayuda. En el 42:11, más adelante de Salmos, 42:11, está ahí, yo que está mismo. Tenemos ahí bien cortos los Salmos, 42:11, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No tenemos que estar afligidos, ¿verdad? Aquí el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? O sea, ¿por qué te afliges, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Dice, espera en Dios, dice, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista nuevamente, ¿verdad?,
nos enseña en que él tenía esa esperanza, esa confianza, y todo esto nos lo deja el Señor para fortalecernos, porque no podemos hablar de la esperanza sin demostrar lo que la palabra de Dios nos enseña, cómo los hombres de Dios pusieron, ¿verdad?, esa confianza en Él. Y por eso nos deja la palabra de Dios para que nosotros aquí tenemos cómo podemos fortalecernos por medio de la palabra. Más adelante en el 91 miramos otros salmos. El Salmo 91. Salmo 91. Podemos ver en el 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Ese salmo, si leemos todo el 91, hermanos, es un salmo muy, la verdad que es un salmo muy, usted puede ver que la gente, verdad, muchos lo comparten, porque es un salmo muy poderoso. Porque dice en el 2, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Imagínense, esta es una esperanza verdadera en el salmista, que él confiaba en Dios, y así lo deja a nosotros. Luego está, si usted va abajo del 9, en el 9 abajito está el 2, luego está el 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Imagínense, dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. El salmista nos habla claramente, ¿verdad?, que como él, ¿verdad?, confiaba en el Señor. Y esta es la misma confianza que nosotros como cristianos debemos tener. Y amigo que escucha esta enseñanza, ¿verdad?, esta misma esperanza es para todos, pero todo aquel que obedece al Señor. Porque cuando nosotros renacemos, cuando nosotros venimos a ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo, sus mandamientos, esta es la misma esperanza que nosotros esperamos. Pero déjenme decirles que cuando nosotros no hemos renacido, podemos tener esperanza de muchas cosas, pero lamentablemente al morir no tenemos salvación, porque hemos visto los mandamientos del Señor. Entonces no tenemos ni una esperanza, tenemos una esperanza que no vale. Pero cuando renacemos, tenemos una esperanza que nos da el Señor, esperanza viva, ¿verdad?, reservada para nosotros en los cielos, claramente. Vamos a ver en Hechos 2:26 cómo el apóstol Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, el libro de Hechos capítulo 2, Hechos 2, cuando él fue lleno del Espíritu Santo, le recordó todo lo que el Señor les había hablado a los israelitas, ¿verdad? Aquí le habló otra vez a los israelitas después de que habían matado al Señor. Aquí le recuerda cómo David, ¿verdad?, tenía esa confianza en el Señor. Dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Esta es la esperanza que el salmista David, ¿verdad?, esperaba. Aquí Pedro lo recuerda claramente. Dice en el 25, si leemos el 25 y el 26, porque David dice de él, vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, y permitirás que tu santo vea corrupción. Esta es la confianza que nosotros tenemos, la misma esperanza, lo que David, ¿verdad?, habla en los salmos. Y esto está, si un día lo quiere leer, está en el Salmo 16, del 8 al 11. La verdadera esperanza, como Pedro aquí le recuerda a los israelitas, ¿verdad?, claramente, cuando él fue lleno del Espíritu Santo, habló todo lo que el salmista, ¿verdad?, la confianza que él tenía. Y ahora mismo para nosotros, nos enseña claramente para que nosotros, ¿verdad?, no estemos confiados en una esperanza que no sea la verdadera. Isaías 61, 1. Isaías 61, 1, vamos a ir atrás.
Isaías 61:1. Claramente también nos habla, nos dejó profetizado el Señor, o nos habla de la misma esperanza. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Cómo podemos ver esto? Imagínense, el Espíritu de Dios de Jehová está sobre mí. Esto se cumplió, hermanos. Esto lo dijo Jesús también, ¿verdad? Claramente, el Señor lo dijo allá en Mateo 12:5 y Lucas 7:22, porque todas estas personas, ellos esperaban, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Había una que estaba jorobada de 18 años. La Biblia habla de Mateo de un ciego, ¿verdad? Y de muchos ejemplos. Pero cuando Jesús vino, ¿verdad? Ellos vieron esa esperanza, se cumplió. Porque Él vino a dar vista a los ciegos. Sanó a mucha gente. Y cuando toda esta gente escuchaba, pero ni aún así los fariseos, los saduceos creían en el Señor. Y esta misma esperanza quedó en los apóstoles, porque también, ¿verdad? Cuando Pedro, ¿verdad?, oró por aquel cojo, cuando entró en el santuario, dice que no tengo plata ni oro para darte, pero que tengo que doy. Esa misma esperanza se dejó a todos siguió por medio del Espíritu Santo, hasta que el último apóstol murió, quedó. Ahí ahora ya tenemos la palabra de Dios, tenemos todo bien terminado. Entonces esa esperanza es lo que el Señor vino a cumplir. Si vamos a ver, veamos Lucas 7:22. Vamos a ver lo que habla aquí el mismo 61:1. Lucas, en el libro de Lucas 7:22. Aquí claramente vamos a ver cómo el Señor, ¿verdad?, habló claramente. En el 7:22. Les digo, respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Esto es lo que decía Isaías 61:1. Aquí mire cómo el Señor, cuando Juan mandó a preguntar si él era el que había de venir, mandó a sus discípulos, y él mandó, respondiendo Jesús les dijo, dice, que le dijeran a Juan, le dijera saber a Juan lo que habéis visto y oído. Dice que los ciegos ven, los cojos, dice que los ciegos ven, dice, y los cojos, dice, andan. ¿Se dan cuenta todo lo que nos habla aquí el versículo 22? Claramente, todo vino a ser el Señor. Él trajo esa esperanza viva, porque Él sí, Él sanaba a la gente. Pero esto quedó para ejemplo para nosotros, para que creamos en Él, porque Él era el verdadero. Por eso ya no tenemos nosotros aquí en la congregación, nosotros ya no somos como en otras congregaciones que decimos que pase los hermanos que van a testificar qué es lo que sabe de su vida. Y vienen los hermanos, cada uno viene y empieza a contar de su vida. Eso ya no, porque el Señor dice que ya Él nos dejó como ejemplo todo lo que tenemos aquí en la palabra de Dios. Él ya no recibe eso, nosotros ya lo tenemos todo completo aquí está todo lo que debemos nosotros saber de todo lo que el Señor hizo, de todo lo que los apóstoles hicieron. Esta es la esperanza viva que el Señor nos enseña. No es que vengamos a contar nuestra vida aquí lo que a nosotros nos pasó antes, no, hermanos. Estábamos, ¿verdad?, por no estudiar la palabra de Dios, uno cae, ¿verdad?, y admite con toda esta gente, ¿verdad?, que viene y pone a la persona. Pero aquí tenemos todo lo tenemos ya en la palabra de Dios. Hablamos ahí, ¿verdad?, de que
también, ¿verdad? Que Jesús les predicó a los encarcelados. Cuando Jesús, ¿verdad? A él lo mataron, fue a Hades y le predicó a los encarcelados. ¿Me entiendes? En 1 Pedro 3:19 podemos verlo, para que lo vamos a ver, para que veamos lo que estamos viendo, que no nada más le dijimos ahí dice la Biblia, no, aquí lo tenemos, hermano. Él les dio vida de esperanza. Dice en el 3:19 de 1 Pedro, en lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, miren. ¿Y quiénes son los espíritus encarcelados? Ahí lo dice el 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por el agua. En ese tiempo no creyeron para Noé, ¿verdad? Les predicó que iba a venir un diluvio y toda esa gente murió. Solo fueron salvas 8 en el arca, por el agua, dice la palabra de Dios. Por el agua fueron salvas. Y cuando Jesús fue y murió, le predicó a todas estas personas que no creyeron en él. Pero aquí los que creyeron salieron juntamente con él, ¿verdad? Porque le creyeron, tuvieron una segunda oportunidad. Nosotros ya no vamos a tener esa oportunidad. La oportunidad la tenemos ahora. Porque ahora ya no decimos vamos a morir y si el Señor viene y nos predica vamos a creer en él y tenemos segunda oportunidad. Eso no. Hoy es el día que nosotros debemos estar confiados en Dios, ¿verdad? Porque esto es lo que Él nos enseña. Claramente nos deja mucho, ¿verdad? De que nos deja muchos ejemplos para poder hoy en día ver su palabra. Vamos a ver otro pasaje en Lamentaciones 3:23. Lamentaciones está después de Jeremías. Está Isaías, Jeremías, luego está Lamentaciones. Porque son muy pequeñas, ¿verdad? Lamentaciones está después de Jeremías. Está Isaías, Jeremías, luego vemos Lamentaciones. En el 3, capítulo 3 de Lamentaciones, 23 y 24 dice, mire, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Esta es la misma esperanza que tenemos, una esperanza viva. Es la esperanza de que él esperaba la liberación. Cuando nosotros, como decía, ¿verdad? Debemos ser obedientes y bautizados, somos liberados, somos libertados del pecado. El Señor nos perdona. Por eso dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Porque dice que Jehová es bueno, si seguimos leyendo todo lo que habla la Lamentación. Esto es para nosotros, claramente, todo esto es un ejemplo, un gran ejemplo, y tenemos la misma esperanza, no hay dos. Por eso la Biblia habla de la unidad del Espíritu, que es una sola esperanza. No hay dos esperanzas. Pueden haber 20 más, pero la verdadera es la viva y la que el Señor nos da cuando renacemos. Romanos 5, 4 y 5. Romanos está delante de Hechos. Después de Hechos está Romanos. En el libro de Romanos también podemos ver la paciencia que nos da el Señor cuando estamos pasando por diferentes situaciones. Romanos 5, 4 y 5. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estos versículos son clarísimos. Si leemos el 3, ¿cuál es la razón? Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo nos fue dado el Espíritu Santo? ¿Cuándo venimos a ser obedientes?
Cuando venimos al bautismo, el Señor pone el Espíritu en nosotros, así. Y cuando nosotros recibimos la esperanza verdadera, así pueden venir muchas pruebas a nuestras vidas, lo que está hablando, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y la prueba dice que, y la paciencia, dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Cuando no tenemos pruebas, pasamos por diferentes situaciones, ¿verdad? Tenemos esa esperanza viva del Señor por medio del Espíritu. Y ya no lo vemos como una aflicción que... ¿Cuál es lo que puedo decir? Una prueba. Viene una enfermedad a la vida de uno, ¿verdad? Pero ¿cuál será en mí la confianza? Como decía el apóstol Pablo a los filipenses, para mí dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando vienen esas pruebas, ya no lo toma uno como una aflicción. ¿Por qué razón? Y sí, como humanos, ¿verdad? Pasamos. Pero la esperanza que nosotros tenemos de que si nos morimos, vamos a ir al cielo. Esa es la esperanza viva. Por eso el apóstol Pablo bien decía, ¿verdad?, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ya cuando nosotros nos morimos, si peleamos la buena batalla, ya estamos seguros a dónde vamos a ir. No estamos afligidos, ¿verdad? Que ahora, ¿cuál es la aflicción? Cuando nosotros estamos sin Cristo, cuando nosotros no fuimos obedientes, cuando escuchamos el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya sabemos a dónde vamos a ir. Hay un cielo nuevo y hay un infierno. Hay dos. Y como hemos estado enseñando, ¿verdad?, mucha gente gratuitamente se va al infierno porque escucharon la palabra de Dios. Porque les es duro aceptar el Evangelio, pero eso es lo que el mal pone en cada persona. Por esa razón hay obstáculos que no nos permiten, ¿verdad?, ser obedientes al Señor. Porque hay un contrario que nos detiene. Ahí mismo en Romanos 5:13, más adelante. Romanos 5:13. 15:13. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene en todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta aquí cómo también Romano nos sigue hablando? Y el Dios de esperanza dice, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta es la esperanza viva. Cuando vino el Evangelio a los gentiles, hermanos, nosotros antes estábamos sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, por medio del amor del Señor Jesucristo, Él, de los dos pueblos, hizo un solo pueblo. Ahora ya no hay judío ni griego, todos somos uno en Cristo Jesús. Gálatas, capítulo 3. Si leemos de 26 en adelante, ahí lo dice claramente. Y ya en Cristo Jesús ya no. Entonces nosotros cuando Jesús vino, ¿verdad?, nosotros antes de que Jesús muriera, estábamos sin Dios, sin esperanza. Pero por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él nos hizo renacer de nuevo. Y nos da esta esperanza, y esta esperanza es predicada por el Evangelio. Porque no hay dos evangelios, hay uno solo. Si leemos en Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante, hay un solo evangelio. Y todos dicen, predicamos el Evangelio, pero muchos no predican el Evangelio. Porque no se sujetan a la Biblia, se sujetan a lo que el hombre les enseña, claramente sin Biblia. Entonces, tenemos nosotros que saber cuál es el Evangelio verdadero. Y eso lo podemos encontrar claramente, nos habla del Evangelio, ¿verdad?, en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4. Nos habla de un gran evangelio, cuál es el evangelio que Pablo predicaba. Y esa es la esperanza verdadera que el Señor nos muestra. Porque vino el evangelio a los gentiles por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando dijo Jesús en Mateo 19, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, ahí entramos nosotros. Ahí nos dio la esperanza viva, pero a todo aquel que obedece, ¿verdad?
Entonces ahí podemos ver claramente lo que el Señor nos enseña. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Adelantito Romanos. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Está antes de Timoteo. 2:16 de Segunda de Tesalonicenses. Dice claramente. El mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Claramente nos habla nuevamente el mismo es de Jesucristo. ¿Están cuenta? Señor nuestro, dice. Y Dios nuestro, dice, Señor nuestro. Y Dios nuestro, Padre, el cual se nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Se dan cuenta cómo el Señor nos da esa esperanza? Claramente nosotros podemos ver una esperanza eterna, esperanza y gracia. Claramente porque dice la palabra de Dios que el Señor, ¿verdad? Cuando Jesús mandó a morir, Él mandó a morir a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con eso el Señor demostró claramente su amor para con nosotros. Porque antes estábamos sin Dios, sin esperanza. Ahora, por medio de Cristo Jesús, tenemos esperanza de poder recibir esa herencia incorruptible. Luego tenemos también más adelante Efesios 2:12. Más atrásito está Efesios 2:12. Vamos a tratar de ver sus versículos. Efesios 2:12 dice claramente, ya se nos puede llegar el tiempo, ¿verdad? Y el 2:12 nos dice claramente, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto nos habla a nosotros, que antes sí estábamos sin Dios, ¿verdad? Sin esperanza, pero por la muerte de Cristo Jesús ahora, dice la palabra de Dios, tenemos esperanza. Esto es lo que Jesús vino a hacer y a darnos. Claramente, ¿verdad? Nos enseña la palabra de Dios. Y ahí en el 1:18 dice ahí mismo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es la misma herencia que el Señor nos ofrece para que nosotros, ¿verdad?, tenemos esa esperanza y tengamos la confianza en Él. En Tito 1:2, vamos a ver estos versículos. En el libro de Tito, capítulo 1, verso 2, dice claramente, en Tito 1:2 dice, Timoteo, verdadero hijo, no, perdón, me confundí, está en Tito, me pasé a Timoteo, Tito 1:2, aquí está, en la esperanza de vida eterna, el cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Este plan estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. Dice claramente en la esperanza de la vida eterna, el cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Eso lo prometió el Señor y Él lo cumplió. Y podemos ver también, voy a dar los versículos en Colosenses 1:5, el 23, el 27, nos habla esperanza que está guardada en los cielos. Y dice el 23, si permanecemos firmes. Luego el 27, Dios quiso dar a conocer las riquezas. Todo eso lo Señor nos dio a conocer, ¿verdad? Se va el tiempo rápido, hermano, y no podemos ya, a veces, tenemos que tener un control, ¿verdad?, en todo, pero aquí están los versículos que el Señor nos ha hablado. Y para concluir, vamos a ver, cuando el Señor dice claramente que la esperanza verdadera está en los cielos. Vamos a ir a 2 de Pedro 3:13.
Segunda de Pedro 3:13. Dice claramente el Señor. Esta es la esperanza que nos ofrece. El 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esta es la esperanza que está preparada para nosotros. ¿Dónde? En los cielos. El Señor no dice que aquí en la tierra, ¿verdad? Como muchos dicen, ¿verdad? Que Dios va a hacer de esta tierra un paraíso. Ese es un gran engaño, hermano. Porque ellos no creen en estos versículos que no estamos viendo. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. Un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia. Ahí es donde el Señor nos ofrece a nosotros. Y esto es lo que debemos creer, no lo que el hombre diga. Y luego Apocalipsis 21 dice, esta revelación a Juan se le fue dada. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, este cielo y esta tierra que está ahora ya no existía, se acabó. Eso lo explica ya también ahí mismo en 2 de Pedro. Si leemos capítulo 3, todo capítulo 3 en adelante, aquí, del 8 en adelante, dice que todo esto se va a terminar. Y el 2 dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, dice la nueva Jerusalén, no está diciendo la Jerusalén ahora, la nueva Jerusalén, la celestial, dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la esperanza viva que el Señor nos da. Así, hermanos, procuremos cuidarnos, ¿verdad? Procuremos cuidar nuestra salvación, porque, amigo que nos escucha también, ¿verdad? Usted tiene esa oportunidad de renacer de nuevo por medio del bautismo. Y cuando una persona renace de nuevo, tiene la esperanza viva que el Señor nos da. No tenemos la esperanza, por ejemplo, una esperanza que yo puedo tener la esperanza, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? No puedo tener la esperanza de decir, yo me congrego y tal vez el Señor, yo creo que así voy a ser salvo. Esa esperanza es una esperanza falsa. La esperanza viva es lo que el Señor nos enseña. ¿Cómo podemos hacer desde renacer de nuevo? Cuando el Señor le dijo a aquel hombre, ¿verdad? Nicodemo llegó de noche, ¿verdad? Que el que no naciera del agua del Espíritu no podía ir al reino de los cielos. Tenemos mucha enseñanza de todo lo que el Señor nos enseña. Y esto debemos de creerlo porque esto nos va a llevar a la vida eterna. Así, hermanos, les doy gracias, ¿verdad? A todos por este día, ¿verdad? Y por su tiempo que han tomado para escuchar el día de hoy esta enseñanza. Les invito a que se pongan los pies. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a tomar un cafecito, como siempre, ¿verdad? Oramos. Padre nuestro que habitas en el cielo, Señor nuestro, Señor amado, en esta hermosa hora, Señor, te damos gracias en esta hermosa hora por tu palabra, Señor, que nos has traído, porque nos has dejado, Señor, tu palabra claramente para que creamos, para poder cuidar de esa esperanza viva que usted nos ha dado, Señor, que está reservada para nosotros en los cielos. Ayúdanos a cada uno, Padre, y a todos aquellos que nos escuchan para que puedan venir a tomar parte también y tomar esa esperanza viva, tener esa fe verdadera y permanecer en un solo evangelio. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra, y te pido, Señor, que nos ayudes día con día y nos fortalezcas por medio de esta palabra, y que también te pedimos una bendición por un café que vamos a tomar, y que sea usted ayudarnos, Padre, y todas las cosas que agarremos las hacemos en todas las cosas buenas, Señor. Todas estas cosas se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, quien es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.